Entonces, el video anterior terminaba planteando lo que era la ecuación de la trayectoria o planteaba esa idea de por qué razón en este movimiento de proyectil, ¿no? Un movimiento en dos dimensiones, donde al verlo de forma independiente, el eje X y el eje Y, es decir, se ve de forma independiente, pues las dos variables evidentemente se relacionan, pero al verlo de forma independiente en el eje horizontal teníamos un movimiento con velocidad constante y en el eje vertical pues teníamos un movimiento de caída libre. O sea que al juntar esa curva que está ahí, describe el comportamiento de la combinación de esos dos movimientos. Pero había que justificar si en efecto era una parábola o de repente alguien podría decir, esa es una función trigonométrica o un seno, un coseno, qué sé yo, parece más bien una función hiperbólica, pero en principio se comentó que era una parábola, pero debía de justificar. Entonces, lo que se hace es que se consideran dos puntos. Un punto que es llamado casi siempre el punto de disparo, donde se da la rapidez inicial, que es la magnitud de la velocidad, y se da el ángulo de disparo. Se da el ángulo de disparo. Luego consideramos otro punto, un punto decir que tenga coordenada X, coordenada Y, pero habrá que notar en este caso que al ser un sistema en un movimiento en dos dimensiones, la referencia, pues queda marcada en el origen de ese plano XY. Es decir, si yo tengo marcados los ejes como tal, entonces se sobreentiende la referencia. Pero si yo solo marco una línea y digo que es el eje X y no le pongo eje X, le puedo poner eje X si quieren. Pero si yo no marco dónde es la referencia, o le ponen el 0 o le ponen referencia, pero si no lo marcan, entonces pues ya el problema pierde un poco de sentido, porque a partir de dónde están midiendo. Y la situación no es de hacer de las cosas como salgan, ¿no? Es de hacer las cosas de forma correcta o formamente correcta. Lo menciono porque en el documento que subieron ayer, varios o un montón ni siquiera hicieron el diagrama de movimiento. Otro montón hicieron el diagrama de movimiento, pero no especificaron referencia. Entonces, yo quiero resaltar eso, en qué momento el profesor hizo algún ejercicio donde no especificara referencia o donde no realizara diagrama de movimiento. Entonces, las cosas no es hacerlas como salgan o como ustedes quieran, es hacerlas de la forma correcta. Y eso les va a restar puntos. Evidentemente les va a restar puntos. La situación entonces es que si los marcan los ejes, pues cuando están los dos ejes, ahí se va a sobreentender, ¿no? Que la intersección de los dos ejes es el origen y es la referencia para tanto la ubicación horizontal como la ubicación vertical. No hay necesidad entonces de ponerle rep. Si solo fuese un eje, sí, tienen que marcar dónde es el 0 o poner simplemente la palabra referencia. Entonces, lo que queremos hacer para describir o para realmente probar que esto es una parábola, es encontrar una ecuación que relacione las dos variables, la variable X y la variable Y. Vamos a recordar, ¿no?, las ecuaciones que van a regir el movimiento de proyectiles, que básicamente son dos movimientos que ya hemos estudiado, un movimiento de caída libre en el caso horizontal y vertical, perdón, y un movimiento con velocidad constante en el caso horizontal. La situación es que la variable que enlaza los dos movimientos es el tiempo. O sea, si ustedes ven en el lado uy, déjenme poner otro color. En el lado izquierdo, cuando hablamos de movimiento horizontal, aquí aparecen las componentes X, tanto de la velocidad
de la posición y la aceleración, que la componente X de la aceleración es 0, pero solo aparecen componentes en X. Y a la hora de la posición, evidentemente, solo aparece la posición horizontal, que es X. En cambio, del otro lado, en el lado izquierdo es horizontal y en el lado derecho aparece la información del movimiento vertical, aparecen solo las componentes de movimiento vertical y en cuanto a la posición aparece la Y. O sea que si de este lado aparece la X, entonces del lado izquierdo no aparece ninguna Y. Misma situación en el lado derecho, no aparece ninguna X. Pero lo que hay que hacer para demostrar que en efecto la trayectoria que sigue el proyectil es una parábola es expresar Y como función de X. Entonces la situación es esta. En unas ecuaciones me aparece la X, pero no me aparece la Y. En otras ecuaciones es al revés. Entonces, ¿cómo puedo generar una ecuación en la cual me aparezca tanto la X como la Y? Bueno, utilizar la variable tiempo. Es justamente la idea. Entonces, ¿qué debo de hacer? Agarrar las ecuaciones del movimiento horizontal, despejar la variable tiempo de ahí, reemplazarla en las ecuaciones del movimiento vertical. De forma que eliminando el tiempo, por así decirlo, obtendría la ecuación Y en función de X, que debe de ser, según lo que se ha comentado, la ecuación de una parábola o una función de grado 2 con respecto a X. Eso es lo que se hace a continuación. Se toma la referencia que está marcada aquí, la posición inicial de acuerdo a eso es 0, la componente horizontal de la velocidad en el punto de disparo, aquí es el ángulo de disparo, perdón, es v sub 0 por el ángulo de disparo, y lo que se hace es despejar el tiempo. El tiempo queda en función de x, el punto x final, como lo dije anteriormente, es un punto cualquiera. Le pueden poner final o no. Si no tiene el final, se va a sobreentender que es el punto cualquiera en el análisis, ¿no? Porque estoy analizando desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces, en el punto final le puedo omitir el subíndice f, en el inicial no. Luego, ¿qué tendría que hacer? He despejado el tiempo de la ecuación del movimiento horizontal. Ahora reemplazo ese tiempo en la ecuación del movimiento vertical. Pero claro, no, el ángulo que queda expresado ahí es el ángulo de disparo. Si reemplazamos el tiempo en esa ecuación, es decir, habría que elevar al cuadrado aquí y acá, reemplazarlo, bueno, aquí sería reemplazar acá y acá, reemplazo la componente inicial de disparo, en el caso vertical, y al hacer el reemplazo y hacer todas las simplificaciones, ustedes lo pueden verificar, simplemente cambien este t, lo pueden hacer ya directamente en esta ecuación, o lo pueden hacer desde antes, realmente no importa, pero al cambiar t, lo que sucede es que llegamos a esta ecuación. Y vean que es una ecuación que nos queda y como una función de x. Bueno, aparte de x depende de la rapidez inicial y del ángulo de disparo. Pero es una relación donde está expresada la y con la x y vean que me queda la x al cuadrado. Entonces, esta ecuación surge de combinar las dos ecuaciones del movimiento, una del movimiento horizontal y otra del movimiento vertical. Y que quede la x al cuadrado, pues nos está diciendo que si yo analizo esa ecuación y como una función de x, entonces es una parábola. Claro, y que los otros parámetros que están en esa ecuación, el punto inicial, el ángulo de disparo, la rapidez inicial, pues lo que van a hacer es modificar las características de la parábola. Simplemente modificar al cambiar el ángulo de disparo, al cambiar la rapidez inicial, pues cambiaría la ubicación del vértice. Que recordemos que el vértice
es el punto de mayor altura, porque es una parábola, por cierto, cóncava hacia abajo. Pero si yo modifico la rapidez, si yo modifico la posición inicial y el ángulo de disparo, pues voy a tener diferentes parábolas con vértices diferentes que tengan alturas máximas o longitudes máximas horizontales diferentes. Pero independientemente de eso, es una parábola. A esta ecuación, que está expresando la relación entre la y y la x para el movimiento proyectil, se le conoce como ecuación de la trayectoria, que hemos justificado ya que es una parábola. Y debido a eso, el movimiento de proyectiles en muchos textos o de repente en muchos recursos o videos pueden encontrar que se le suele llamar también movimiento parabólico o disparo parabólico. Es común de repente en algunos ejercicios, modificar un poquito esa ecuación de la trayectoria para expresarlo en función solo de tangente. Porque veamos que tenemos aquí un coseno cuadrado que está en el denominador. Yo lo puedo escribir como secante al cuadrado en el numerador, que es lo que hago acá. El secante cuadrado lo puedo expresar en términos de tangente cuadrado más 1 y obtengo la misma relación de la ecuación de la trayectoria, pero ahora aparece solo en función de tangentes. Entonces la situación es que, por ejemplo, si en un problema conocemos toda esa información, conozco la y final, conozco la y inicial, conozco la x, conozco la rapidez inicial, la conozco todo, excepto el ángulo, tendría una ecuación así. Tangente cuadrada de teta más algo por tangente más algo igual a 0. Entonces también en este caso tendría una ecuación cuadrática para la tangente del ángulo. O sea que si en un problema tengo toda la información y lo que me piden es el ángulo de disparo, tendría que resolver esta ecuación cuadrática para la tangente del ángulo, donde ustedes deben recurrir a sus herramientas de geometría y trigonometría para describir cómo resolver esa ecuación. Al menos las soluciones, ¿verdad?, que tengan sentido, porque en todo caso, si estamos en un problema, estamos planteando que un proyectil se lanza, por así decirlo, hacia la derecha, ¿no? Los dos ángulos que descartamos para que pueda ser un movimiento de proyectil es el ángulo de disparo de menos 90 grados y el ángulo de disparo de 90, porque en esos casos, si la lanzamos con 90 grados hacia arriba o con 90 grados hacia abajo, ya no es un movimiento de proyectil. Sería evidentemente una caída libre. Entonces, en ese rango de valores, perdón, en este rango de valores debe lanzarse el proyectil para que justamente tengamos un movimiento en 2 dimensiones. Entonces, lo digo eso porque recordemos que una ecuación trigonométrica pues tiene un montón de soluciones porque cada vuelta en el círculo de ese ángulo que represente el mismo ángulo pero que sea 1, 2, 3 vueltas, entonces nos da un montón de soluciones, por lo tanto habría que darle sentido a las soluciones perdón, a las soluciones que estén en el rango permitido. Pero eso es común cuando tengamos que resolver un problema donde nos pidan el ángulo de disparo, tendremos que trabajarlo de esta manera. Y ya hay ejemplos resueltos de eso donde se muestra justamente eso. La situación entonces es que como es una cuadrática, al menos si tiene solución, o consideramos el caso más ideal que tenga dos soluciones diferentes, entonces habrá que ver cuando tengamos dos soluciones si las dos soluciones tienen sentido en el problema físico. Es decir, en primer lugar, que el ángulo esté entre menos 90 y 90 grados arriba, perdón, puse menos 90, es 90. Entonces tendría que tener sentido para no descartarla como tal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí?
¿Preguntas? No. Ok. Bueno, eso era el 10. Bueno, mejor no digo más nada. Bueno, seguimos hablando del movimiento proyectil, pero vamos ahora a hablar de lo que es el disparo simétrico y no simétrico. Establecer características y mencionar, como siempre, errores comunes que cometen los estudiantes por no tener claro lo que es un disparo simétrico y lo que es un disparo simétrico. Ok. Ya hemos descrito las características generales del movimiento en dos dimensiones, que es una extensión de lo que se hizo en una dimensión, pero hablaremos, como ya lo mencioné al principio, de lo que es el disparo simétrico y el disparo no simétrico. Bueno, los objetivos es identificar cómo cambia la trayectoria de un proyectil al cambiar las condiciones de lanzamiento. Básicamente, las condiciones de lanzamiento es la rapidez de disparo y el ángulo de disparo. Calcular la altura máxima, alcance horizontal y tiempo de vuelo para un disparo de proyectil simétrico y no simétrico. Y calcular la dirección, rapidez y componente de la velocidad de un proyectil en cualquier instante. La pregunta para ustedes es, ¿cuáles son las propiedades de simetría de caída libre? Cuando se define la caída libre, se habla de propiedades de simetría. ¿Cuáles son esas propiedades? Hicieron prueba ayer. Bueno, los que han visto los recursos hicieron prueba ayer. La aceleración constante en el eje Y no tiene nada que ver con la simetría. Así que no es esa la respuesta. Los demás. Esto no puede ser un monólogo. Es decir, no tiene nada que ver el momento uniforme. Yo voy a asumir y eso se lo voy a hacer como una recomendación. Estudien. Hicieron prueba ayer. Y ustedes tenían que haberlo estudiado ya. Entonces, esto te lo tienen que tomar en serio. No es ningún juego. O sea, en el video lo digo textual. En la presentación está textual, propiedades de simetría. Si veo que básicamente en los resultados de las pruebas son unos, pero las preguntas que hago durante las videoconferencias muestran otros resultados, entonces voy a pasar a hacer pruebas orales. Porque no es posible que lo respondan bien en la prueba en línea y cuando lo pregunten en clase no. Bueno. Simplemente lo buscan ustedes en las presentaciones anteriores, en los videos, porque ahí está textual. Movimiento de proyectil. Las propiedades de simetría de caída libre eran básicamente dos. Que a la misma altura, cuando el objeto en caída libre va subiendo y va bajando,
La velocidad, que en ese caso es vertical, es la misma. Perdón, la rapidez es la misma. Solo que como al hablar de velocidad, la velocidad cuando va subiendo va hacia arriba, pero cuando va bajando, evidentemente la velocidad va hacia abajo. Los signos de las componentes de la velocidad son diferentes, pero la magnitud de la velocidad es la misma. Pero eso es hablar de caída libre, ¿no? La otra propiedad de simetría es que a la misma altura, o sea, el tiempo que tarda en ir un objeto desde cierta altura hasta llegar al punto de altura máxima, es igual al tiempo que tarda en regresar desde ese punto de altura máxima al punto a la misma altura. Entonces, esas son las propiedades de simetría, de caída libre. ¿Por qué son útiles acá? Bueno, porque hemos dicho que el movimiento de proyectil se puede ver como la combinación de dos movimientos. Un movimiento de caída libre en el caso vertical y un movimiento con velocidad constante en el caso horizontal. Entonces, las propiedades de la caída libre, particularmente estas propiedades de simetría, yo puedo decir hasta ciertos puntos que se heredan o que las va a seguir verificando el movimiento de proyectil, pero al hablar de las componentes verticales. Entonces, yo sé que si tengo dos puntos a la misma altura, digamos que voy a marcar este de acá. Son dos puntos a la misma altura. Entonces, yo sé que en ese momento la componente vertical tiene la misma magnitud. Por la propiedad de caída libre, porque el movimiento de caída libre es el movimiento vertical. Pero la pregunta ahora para ustedes es, bueno, las componentes verticales de la velocidad tienen igual magnitud si la altura es la misma. Pero ¿por qué razón las componentes horizontales son iguales? ¿Por qué razón? Que la aceleración constante no quiere decir que, recordemos que constante puede ser cualquier número. Que la aceleración sea cualquier número no quiere decir que la velocidad vaya a ser constante. Bueno, creo que voy a evitar las preguntas mejor en la presentación. Recordemos que el movimiento vertical es un movimiento de caída libre. La aceleración es una constante, es igual a menos g, la aceleración vertical. Pero el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento con velocidad constante. Pero lo que es constante es la velocidad horizontal. Por lo tanto, en cualquier punto de la trayectoria del proyectil que ustedes dibujen, bueno, queda un color ahí que no se ve bien. Ustedes dibujen la componente horizontal, es la misma en todo momento. Desde el momento de disparo, desde que se disparó, en cualquier instante que ustedes dibujen o que calculen la componente horizontal, es la misma. ¿Por qué? Porque el movimiento horizontal es un MRU. En cambio, si ustedes dibujan la componente vertical, con color
Si ustedes dibujan la componente vertical, lo que van viendo es el comportamiento de caída libre. Mientras va subiendo, la magnitud de la velocidad vertical se va reduciendo hasta que llegamos a un punto donde es cero, donde ahí se detiene y la velocidad, la componente vertical cambia de dirección, empieza a bajar. Pero vemos entonces que en todo instante el valor de la aceleración se mantiene completamente vertical y la aceleración es igual a menos g. Bueno, g en dirección j, lo voy a decir así mejor. Entonces, horizontalmente es la misma velocidad, verticalmente va cambiando. Pero si ya veo un punto y regreso al caso inicial, donde he marcado dos puntos a la misma altura, te digo a la misma altura, la componente vertical es igual, pero eso de la componente vertical solo ocurre a la misma altura. Ahora, lo de la componente horizontal ocurre siempre. Entonces, ¿qué sucede si a la misma altura tanto la componente vertical tiene la misma magnitud y la componente horizontal también tiene la misma magnitud? ¿Qué va a pasar? Es decir, que a la misma altura ambas componentes son iguales en magnitud. Bueno, la horizontal en magnitud y dirección, la vertical solo en magnitud. Pero entonces, si las dos componentes son iguales, al calcular la rapidez tiene que ser la misma. La dirección de la velocidad, así como en el caso del proyectil, va a ser diferente, de caída libre va a ser diferente, la velocidad es diferente, pero la rapidez es la misma. La misma porque, por lo que ya mencionamos, ambas componentes son iguales. Entonces, si yo grafico el vector velocidad, recuerden que el vector velocidad es un vector tangente a la curva en cualquier momento. Veo que los vectores velocidad en los dos puntos que están a la misma altura no son iguales. La dirección evidentemente no es igual, pero lo que sí ocurre, así como en caída libre, es tenemos la misma rapidez. Aparte de eso, la otra propiedad de simetría de caída libre era la del tiempo, ¿no? Que el tiempo que tarda en ir de cierta altura al punto de altura máxima es igual al tiempo que tarda en bajar del punto de altura máxima al punto a cierta altura. Entonces, si yo tengo acá y marco el punto A, este es el punto B y este es el punto C, entonces el tiempo que tarda en ir de A a B es igual al tiempo que tarda en ir de B a C. O sea que las propiedades de simetría que se tienen en caída libre son las mismas o muy similares. No son exactamente iguales, puesto que en caída libre la velocidad solo cambiaba el signo. Aquí, en la velocidad, lo que cambia es el signo de una componente nada más. Pero las propiedades son muy similares. A la misma altura, misma rapidez y la simetría que tenemos en cuanto a los tiempos a la misma altura. Entonces vean que la gran ventaja del movimiento proyectil es que como lo vemos como dos movimientos que ya se estudiaron, entonces en principio lo que hay que tener cuidado no es en aprender las ecuaciones porque son las mismas que se vieron antes, sino en tener cuidado que aquí las cantidades, posición, velocidad, aceleración ya son vectores con dos componentes. Para tomar en cuenta, el punto que en el proyectil alcanza la máxima altura, la velocidad no es cero.
¿Por qué? Porque lo que les decía, si estamos en un movimiento en 2 dimensiones, la velocidad es un vector que tiene componente horizontal y tiene componente vertical. Son 2. Que yo lo vaya a ver de manera independiente, viendo el movimiento horizontal y viendo el movimiento vertical, bueno, eso se puede hacer. Pero para hablar del vector en sí, requiero retomar los valores obtenidos en el caso horizontal con los valores obtenidos en el caso vertical. Entonces, en el punto de máxima altura, como podemos ver en la imagen, lo que es 0 es la componente vertical. La componente horizontal no, porque dijimos que la componente horizontal es la misma en cada punto de la trayectoria. Por lo tanto, lo que es 0 es la componente vertical de la velocidad. Entonces, cuando hable de velocidad, cuando hable de posición, cuando hable de aceleración, me refiero al vector, que tiene 2 componentes. Claro, esto es 0 únicamente en el momento proyectil, ¿verdad? La velocidad vertical es 0 en el momento proyectil en el punto de altura máxima. ¿Qué es un disparo simétrico? Particularmente, un disparo simétrico es un disparo donde los puntos que estamos analizando, porque recuerden que para analizar en un problema, yo digo de tal punto a tal punto y lo marco en el diagrama de movimiento. Entonces, si yo analizo 2 puntos que están a la misma altura, este es mi punto inicial y este es mi punto final, independientemente a qué altura estén, pero están a la misma altura, entonces tengo lo que se conoce como un disparo simétrico. Vean que sea simétrico o no depende no del ejercicio, sino de los puntos que ustedes estén analizando. Porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, no, yo no quiero analizar en este punto, sino que voy a analizar en este punto. Y ya los puntos pues ya no están a la misma altura, entonces ya analizar desde acá hasta acá ya no es un disparo simétrico. Entonces, que sea simétrico o no, repito, el disparo depende de qué puntos ustedes están analizando. Pero en el caso de que sea un disparo simétrico, es de especial interés calcular cuánto es la altura máxima a partir de esa línea, ¿verdad? De esa línea que está a la misma altura del punto inicial y el punto final. A partir de ahí lo estoy midiendo en el diagrama. ¿Y cuánto es la separación horizontal? La separación horizontal entre ese punto inicial y ese punto final. Entonces, a esta R le vamos a llamar alcance horizontal y a la otra, pues así como lo hicimos en caída libre, Y máxima. Entonces, ¿cómo determinarlos para un disparo simétrico? Pues lo que considero es analizar qué ocurre entre A y B. Le puedo llamar al punto de disparo también. O puedo analizar entre el punto de disparo y el punto A, o puedo analizar entre A y el punto B. Lo que sí es que el tiempo que le toma ir al proyectil, ir desde el punto de disparo hasta el punto A, es el mismo tiempo que le toma ir desde el punto A hasta el punto B por la propiedad de simetría que vimos anteriormente. Entonces, puedo tomar el análisis desde el punto B, que es el punto A, perdón, que es el punto de disparo, donde ya sabemos que lo que es 0 es la componente vertical de la velocidad, la componente, voy a ponerlo, la velocidad, así, la velocidad en el punto A, la componente Y, la velocidad componente X del punto A, esa no es 0. Pero lo que hago es con esta ecuación. Ahora, si yo analizo desde el punto A, desde el instante inicial hasta el punto A, o sea, desde el momento que se lanzó hasta el punto de altura máxima, también lo puedo hacer al revés, pero voy a hacer, digamos que este es mi punto inicial y este es mi punto final. Si lo hago del otro lado, la situación es la misma. En el punto de altura máxima, la componente vertical es 0.
En el punto de disparo, lo que tendría es la componente inicial de disparo, que es la rapidez de disparo por el seno del ángulo de disparo, menos la gravedad, y el tiempo que tarda en ir del punto inicial al punto final sería el tiempo que le toma a partir del instante inicial llegar al punto de altura máxima. Entonces puedo despejar cuánto tiempo le tomará desde que se lanzó hasta que llegó al punto de altura máxima. Y ese tiempo lo tenemos acá. Si analizo otra ecuación, que es también, vean que lo que trabajo es el movimiento vertical, pero en esa ecuación ya aparece la Y, entonces para el caso de la Y debo establecer un nivel de referencia. Cuando voy a trabajar con la posición debo marcarlo. En este caso, como no he marcado ejes, porque no dibujé los ejes, tendría que decirlo. Y lo digo acá. La referencia la tomo en el punto de disparo. O sea que aquí es como que haga esto. Lo debo escribir o lo digo, pero tengo que indicarlo. Entonces, si uso esta ecuación, nuevamente la velocidad en el punto de disparo es 0. La posición vertical inicial es 0 porque está en la referencia. Reemplazo el valor de la, recordemos que la componente inicial es la de disparo. Y esa de disparo, la componente Y, es la rapidez por el seno del ángulo. Tendría entonces que la altura final es la altura máxima. Y por lo tanto puedo despejar. Y obtendría información de cuánto es la altura máxima medida a partir de una altura, de la altura del punto de disparo, y cuánto tiempo le toma llegar a esa altura. Entonces tengo dos ecuaciones que me describen eso. Si ahora tomo el tiempo, porque recordemos que el tiempo es el mismo, lo puedo considerar igual. Entonces ocurre que el tiempo que tarde en ir del punto inicial al punto final, digamos, es el tiempo de Y máxima. Por la propiedad de simetría, es el mismo tiempo que va a tardar en bajar. O sea, lo que tardó en llegar hasta acá va a ser igual a lo que tarde en llegar hasta acá. O dicho de otra forma, lo que tarde en ir desde el punto de disparo hasta llegar otra vez a la misma altura sería 2 veces ese tiempo. O sea, si tarda 2 segundos en llegar al punto de altura máxima y tarda 2 segundos en volver a llegar a la misma altura, pues tardará 4 segundos en ir desde el instante que se lanzó hasta el instante que llega otra vez al punto a la misma altura. Entonces, ese tiempo, que se suele llamar el tiempo de vuelo, o el tiempo de todo el recorrido que estamos analizando, es 2 veces el tiempo de altura máxima. Por lo que ese tiempo lo puedo utilizar en la ecuación del movimiento horizontal. Ya la referencia dije dónde era. A esa posición horizontal le he llamado R. Y vean que el tiempo es el tiempo total, es decir, desde que se lanzó hasta que regresa a un punto a la misma altura. Y ese tiempo, como ya lo mencioné, es 2 veces el tiempo de la altura máxima, que ya lo tenemos antes, o sea, ya se calculó anteriormente, por lo tanto se reemplaza. Tendría una expresión que me dice cuánto es ese alcance horizontal en términos de la rapidez inicial y del ángulo de disparo, pero puedo usar una identidad de ángulo doble para reescribirlo de forma más simple. O sea que esta sería el alcance horizontal y la altura máxima, como vimos hace un momento. Sería esto, que es la ecuación anterior, ¿no? Ven que son muy parecidas, ¿no? Tienen algo de parecido, en ambas va la rapidez al cuadrado, en una va seno del doble ángulo, en otra va seno cuadrado, abajo va gravedad y en la otra va 2G. Ahora, yo nunca recomiendo que memoricen estas cosas, es decir, simplemente agarran las ecuaciones y las deducen. Es más fácil recordar, o de repente es más útil recordar de dónde salen las ecuaciones que estar memorizando.
Algo interesante que, esto sí no lo menciona el libro, que puedo establecer una relación entre la altura máxima y ese alcance horizontal considerando el disparo simétrico. Simplemente hago la división y esa división se reduce a esto. Ahora, ¿para qué me es útil dividir? Bueno, porque si yo tengo la división de los dos, podría analizar bajo qué circunstancias, en un problema de simétrico, hacer la comparación entre, bueno, ¿será que en un disparo de proyectil simétrico la altura máxima va a ser exactamente igual al alcance horizontal? Puede que sean iguales, o la altura máxima va a ser mayor que el alcance horizontal o va a ser menor. Entonces, esa relación, ese cociente nos va a decir que la relación de si son más grandes o quién es más grande con respecto del otro o si son iguales es exclusiva del ángulo que se dispara. O sea que puedo escoger cierto ángulo de disparo de forma que el alcance horizontal sea exactamente la misma altura máxima, el mismo valor. O puedo agarrar un ángulo de disparo de forma que el alcance horizontal sea más grande o más pequeño que la altura máxima. Pero esa relación, para eso me sirve. También si nosotros vemos, ahí tenemos 5 disparos simétricos. Simplemente vean que se marcan esos disparos. Todos, vamos a considerar que todos esos disparos son hechos con la misma rapidez. Pero lo único que se cambió en cada uno de esos disparos es el ángulo de disparo. Y están marcados los ángulos 15, 30, 45, 60, 75, etc. Se podrían dibujar más, pero lo que queremos observar es que en este caso, si ven por ejemplo, cuando yo lanzo a 15 grados, horizontalmente llego a un punto, pero cuando lanzo a 75 grados, horizontalmente llego al mismo punto. Ahora, una cosa es decir, llego al mismo punto. O sea, mi proyectil aterriza en ese lugar, pero no estoy diciendo que lo hace en el mismo tiempo ni que alcanza la misma altura. No, o sea, son dos ángulos que lanzándolos con la misma rapidez van a llegar al mismo tiempo. Y ahí se ve que la altura a la que suben va a ser diferente y evidentemente el tiempo también. Pero también ocurre lo mismo si lanzamos a 30 grados y lanzamos a 60. Es una propiedad que hay que tomarle cierto interés. También en este caso he dibujado el lanzamiento a 45 grados y lo que se observa a 45 grados es que horizontalmente llega más lejos que todos los demás. Hablando de simetría, o sea, el punto final, repito, está a la misma altura del punto inicial. Horizontalmente llega a la misma, horizontalmente llega más lejos que todos los demás. O sea que si hay una persona que va a lanzar un objeto y lo va a lanzar desde el suelo, si lo lanza a 45 grados, pues va a llegar en el suelo horizontalmente más lejos. ¿Cómo podríamos justificar esas propiedades que tiene el disparo simétrico? Primero, con la ecuación del alcance horizontal, lo que vemos es lo siguiente. Yo puedo observar que ese alcance horizontal, como todos los disparos son lanzados con la misma rapidez, la única variable, por así decirlo, es el seno del doble ángulo. Porque todos esos disparos tienen la misma rapidez, entonces no es un término que me va a generar un cambio. El ángulo es diferente, entonces veo lo que sucede con el ángulo.
¿Por qué razón a 45 grados, se va a tener el máximo alcance horizontal en el disparo asimétrico? Bueno, porque si el ángulo es 45, al tener el producto del doble ángulo 2 por 45, entonces tendríamos que el argumento del seno es 90, y saben que el seno es máximo en 90. O sea que de todos los ángulos posibles en el disparo simétrico, lanzar con 45 grados hace que el seno tome su valor máximo, que es 1. Por lo tanto, horizontalmente va a llegar más lejos que todos los demás ángulos. La otra situación es que para ángulos complementarios, o sea, recordemos el de 111, que son ángulos que suman 90, el alcance horizontal es el mismo, como vimos en dos casos, en 75 y 15 grados y 30 y 90, y esa propiedad la podemos justificar con la siguiente identidad. El seno de 2,90 menos teta es igual al seno de 2 teta. Entonces, eso lo que me está diciendo es que 90 menos teta y teta son ángulos complementarios, suman 90, y que el seno del doble de ángulos complementarios es exactamente igual. Por lo tanto, los disparos que se hagan con ángulos complementarios horizontalmente llegan al mismo punto. Lo hacen evidentemente en un tiempo diferente, suben a una altura diferente, pero aterrizan en el mismo punto, que es lo importante de resaltar. Además, si yo considero en el dibujo este que solo marqué 5 disparos con ángulos diferentes, pero si yo considero todas las opciones de disparo que pueden haber, lo que tenemos es esto. Es decir, que todos los disparos, todas las trayectorias que se generan lanzando con la misma rapidez, pero a diferente ángulo, quedan contenidas en una parábola. O sea, lo que tengo marcado en rojo no es la trayectoria del proyectil, sino es una curva que contiene a todas las trayectorias posibles. Y se le conoce como parábola de seguridad. Claro, no es de interés conocer la ecuación, se puede conocer, pero esto quizás pueda ser útil que, por ejemplo, tengamos un material, un objeto que explote en un montón de partes y que todas esas partes pues salgan con la misma rapidez, a diferentes ángulos, pero con la misma rapidez. Entonces, lo que tendríamos es que si nosotros estamos fuera de esa parábola, o sea, estamos en cualquier punto lejos o afuera de la parábola, garantizamos que pues un objeto o una de las porciones o de las partes del objeto que estalló no nos va a dar, o sea, no nos va a impactar. Quizás por eso se usa la palabra seguridad. Pero esas son propiedades en cuanto al disparo simétrico. Si hablamos de un disparo no simétrico, la situación cambia un poco. Recordemos que es no simétrico si los puntos que estamos analizando, inicial o final, no están a la misma altura. Por ejemplo, acá este lo considero como mi punto inicial, este es mi punto final. Entonces, no están a la misma altura. Entonces, las ecuaciones que acabamos de encontrar, ¿qué nos dan? Nos dan la distancia horizontal de puntos a la misma altura. O sea que el R que acabamos de encontrar, ese R que es B sub 0 cuadrado seno del doble ángulo entre gravedad, es esta de acá. Ojo con eso, porque recordemos que es una distancia horizontalmente a dos puntos con la misma altura. La altura máxima que acabamos de encontrar para el disparo simétrico es esta. Y esa distancia es B sub 0 seno del seno cuadrado del ángulo entre 2G. La situación es que si no es un disparo simétrico, verticalmente lo que cambia es una H. Es decir, lo que podemos ver es que
si yo quiero medir la altura máxima a partir de mi referencia, que lo tengo en el punto final, o podría tomarlo como quiera, pero la diferencia en lo que se calculó para el disparo simétrico y lo que se está pidiendo calcular para el disparo no simétrico, la diferencia de alturas es únicamente h. Entonces, puedo utilizar el valor obtenido para el disparo no simétrico, perdón, para el simétrico, para obtener el valor en el disparo no simétrico simplemente sumando la h. Y al menos ahí lo puedo usar casi solo agregando el término. Pero en el caso horizontal no. En el caso horizontal hay una diferencia entre lo que recorre hasta llegar a la misma altura y lo que recorre hasta llegar al punto final. Y esa diferencia es esta distancia. Entonces, esta fórmula no la podría usar en un problema que me digan, lanzamos un proyectil desde cierta altura de un edificio, el proyectil se lanzó con tal rapidez, con tal ángulo y llegó al suelo y nos preguntan horizontalmente qué tan lejos llegó. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo con esta fórmula, está incorrecto, porque esa fórmula solo funcionaría si horizontalmente su punto final está a la misma altura del punto inicial. Entonces, ¿cómo calcular realmente el valor que he llamado RH? Que sí es lo que recorre horizontalmente desde el punto inicial hasta el punto final en un disparo no simétrico. Simplemente agarramos la ecuación de la trayectoria que relaciona la y y la x, analizo desde el punto inicial hasta el punto final y despejo x, y ya está. Y el despeje está ahí, ustedes lo pueden verificar después, pero ya no es la misma expresión, eso es lo que quiero resaltar, la expresión no es la misma. Vean que cambia, ¿no? Porque básicamente lo que se agrega es esto. Esto es lo diferente. Lo que teníamos antes era esto. Entonces, no es el mismo recorrido cuando el disparo no es simétrico. ¿Qué quiero llegar con esto? Que los estudiantes, lamentablemente, quieren aplicar esta fórmula del alcance horizontal en cualquier caso, lo cual no es cierto. Si ahora vemos disparos no simétricos, si vemos dos disparos no simétricos, vemos que ahí tenemos varios disparos, otra vez los 5 disparos, pero que ahora todos son lanzados con la misma rapidez, pero que ahora hay disparos, por ejemplo, el de 15, el lanzado a 15 grados, ya no coincide, horizontalmente ya no coincide con el lanzado a 75, es decir, al llegar al suelo. El punto donde se intersectan sí es un punto a la misma altura, eso aquí sería el punto a la misma altura. Entonces ya decir que dos disparos lanzados con ángulos complementarios llegan al mismo punto horizontalmente ya no es cierto. Tampoco lo que no es cierto es que el ángulo de 45 grados es el ángulo que horizontalmente va a llegar más lejos. Tampoco se va a cumplir eso. Ahora, se pueden deducir expresiones para las cuales nos diga para qué ángulo se logra mayor recorrido horizontal, sí se pueden, pero ya no sería 45 grados. Vean que aquí tengo marcado hasta dónde llega 45, que sería esta línea, y hay otra 40 que llega un poquito más lejos. Ahora, no quiero decir que es 40, realmente es esa distancia horizontal depende de h. En realidad depende de h. Y así como en el caso del disparo simétrico, ya el hecho de tener dos disparos con ángulos
complementarios no me garantiza que van a llegar horizontalmente, pero sí van a existir dos ángulos lanzados con la misma rapidez que horizontalmente me lleguen al mismo punto, pero los ángulos, en este caso, ya no van a sumar 90. En realidad se pueden encontrar en los ejercicios, está hecho un ejemplo de estos, en el PDF que están resueltos, pero ya no van a ser 90. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Ya para terminar, que me pasé un par de minutos. Que las propiedades, las fórmulas que se obtienen para el caso del disparo simétrico no se van a poder utilizar en el disparo no simétrico. Ahora, ¿se van a poder encontrar expresiones? Sí, pero hay que calcularlas. Ya no están como decir una fórmula ya descrita de manera explícita en los libros.